Dios les bendiga, amados hermanos. Qué buen momento de volvernos a encontrar. Es una oportunidad más a través de este medio el poderles saludar. Les doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a comenzar haciendo una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Dígale: Padre, estoy emocionado nuevamente de encontrarme con mis hermanos, con mi familia en Cristo, en un momento maravilloso, Dios, en el que tú nos conectas a través de tu palabra. Y estamos aquí, oh maravilloso Dios, para aprender de ti, conocer tu voluntad, tus propósitos. Gracias, Espíritu Santo, por seguir consolándonos, guiándonos, enseñándonos las cosas que Jesús nos dijo y recordándonos cada una de sus promesas. Gracias en este momento por tu hermosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, la reclusión por la pandemia, como muchos le han llamado cuarentena, o de alguna manera encierro voluntario, ha traído una serie de problemas en las familias, en medio de todos los que hemos estado en los diferentes hogares. Esto ha sido derivado por muchas cosas, como lo hemos comentado en algún otro momento, porque muchos han perdido el empleo, porque han perdido un ser querido, porque han vivido circunstancias difíciles, tal vez de insomnio, porque mucha gente inclusive no ha podido descansar como debería. Y esto pues ha generado problemas internos en las familias. Es decir, hay familias que se están distanciando en medio de toda esta situación. Les han generado conflictos personales y esto pues está trayendo una situación pues complicada en los hogares. Yo creo que estos momentos que nosotros estamos viviendo deberían de servirnos como un momento más de convivencia, de unidad. Por muchos años hemos estado lejos de nuestras familias por razón del trabajo o de las actividades. Este ha sido un hermoso tiempo en el que si lo hemos capitalizado de manera positiva, podemos convivir con nuestra familia, platicar tantas cosas de las que no hemos platicado, hablar de tantas anécdotas, tantas historias que nuestra familia no conoce de nosotros. Son momentos en los que podemos transmitir no solamente la historia de nuestra propia familia, de cómo comenzamos, cómo fue todo, cómo fue nuestra familia de nuestros padres. Todo eso debería de darnos la oportunidad de platicarlo, porque quizás inclusive mucha de nuestra familia no sabe por dónde empezamos o todas las situaciones que nosotros hemos vivido. Y bueno, no solamente esto nos serviría para ello, sino para convivir, para integrarnos, por razón de los tantos años que nos hemos ausentado, por razón de las actividades. Sin embargo, esta situación pareciera que no es así. El distanciamiento que teníamos por el trabajo, por la escuela, en ciertos momentos se ha agravado en las familias. No estamos acostumbrados a estarnos viendo en un hogar encerrados. No estamos acostumbrados a ver a nuestra familia tanto tiempo. He sabido de personas que han comentado en las redes sociales: ya me aburrí de ver las mismas caras. Esto ha sido comentarios que se han visto en las redes sociales de tanta gente que hace este tipo de comentarios. Y bueno, estamos a punto de iniciar una nueva normalidad, como se le ha llamado, una nueva normalidad, que no sabemos qué es lo que traerá esta nueva normalidad. No sabemos los cambios que va a traer. De hecho, el mundo ya cambió, el mundo no va a ser el mismo. Lo han dicho también en muchos momentos y esto lo entendemos. Pero ¿qué pasa con nosotros como creyentes? ¿Qué pasa en nuestras familias también que son creyentes? Que convivimos con ellos estos meses, porque son casi 3 meses para algunos países, 2 o 3 o quizás más. Y la familia, en lugar de haberse unido, se fracturó. Y esto tenemos un gran problema. Ya no solamente es el problema exterior del mundo ahora al que nos vamos a enfrentar, al que se va a enfrentar nuestra familia.
es el mundo en el que nosotros estuvimos viviendo 2 o 3 meses y que fracturamos por nuestro tipo de relaciones, de amistad, de acercamiento con nuestra familia. Y esto sería nocivo, completamente nocivo, reiniciar a la nueva normalidad con una situación complicada entre la familia. Por eso yo quiero invitarle, amado hermano, que usted piense cómo ha sido la relación con su familia en estos días, cómo ha sido su convivencia, si ha sido una convivencia sana, ha sido una convivencia amena o ha sido una convivencia de fricción, de problemas. Esto no puede ser, esto no es aceptable, esto no trae nada positivo, no trae ningún resultado que pueda beneficiar ni a usted ni a su familia. No podemos reiniciar otra vez esta nueva normalidad, como se le ha llamado, con una familia que en lugar de haber terminado unida, está fracturada. ¿Por qué? Porque quizás usted llegó a estar en depresión, porque esto ha llevado a muchas personas a la depresión. Y los demás deberían de entenderlo a usted, cuando nosotros deberíamos de entender a los demás. Y tenemos nuestras razones, quizás personales, para que pues entiendan por qué nosotros hemos tenido ese comportamiento en nuestros días. Pero eso no es aceptable. Yo creo que tanto grandes como pequeños hemos estado justamente en el mismo momento, como dicen, en el mismo barco o en las mismas circunstancias, y nadie tiene el derecho para cambiar las condiciones de los demás. Nadie tiene el derecho para hacerle a los demás la vida difícil. Y bueno, yo creo que si en breve vamos a tener la oportunidad de salir ya de nuestros hogares, creo lo más conveniente es que procedamos a un paso tan importante que se llama la reconciliación. Y esa es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy acerca de la reconciliación. Y para ello quiero compartirle un pasaje que está en el libro de Corintios. Esto es 2 de Corintios 5, 18-20. Quiero leerlo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todos sabemos perfectamente que cuando nosotros tenemos diferencias con alguna persona, nosotros la estamos teniendo también con Dios. Por eso en las ordenanzas de las Escrituras dice que si nosotros perdonamos a los demás sus faltas, sus ofensas, Dios perdonará las nuestras. De manera entonces que si nosotros de verdad queremos estar en paz, tenemos que buscar la paz. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así es que el que busca la paz tiene que seguir la paz, tiene que procurar la paz, tiene que en todo momento tener decisiones, tener sus acciones enfocadas a la paz. Y este pasaje dice que nos reconciliemos, que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Así es que no hay razón por la que nosotros tengamos diferencias absolutamente con nadie, mucho menos con nuestra familia, mucho menos porque son los más cercanos, son las personas por las que vivimos, por las que luchamos todos los días, por quienes nos esforzamos. De manera entonces que esta palabra de la reconciliación pues es un mandato que Dios nos ha dejado. Somos embajadores de la reconciliación. Este pasaje lo dice tan claro que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. De manera que usted y yo no vamos a tener
pues motivos para no reconciliarnos, porque este mismo pasaje dice que Dios estaba reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios tenía muchas razones para no reconciliar al hombre consigo mismo. Él tenía muchos motivos. ¿Cuántas veces el ser humano le ha faltado a Dios? ¿Cuántas veces le ha dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces pues ha hablado mal de las cosas que Dios hace? Pero Dios dice que no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿qué quiere decir sus faltas? No tuvo ninguna. O sea, ninguna tuvo tanta fuerza como para decir, por esto no los voy a reconciliar conmigo. O sea, no hubo ninguna de ellas. Y por tal razón, nosotros como creyentes no tenemos ninguna razón, ningún motivo para decirle a alguien, sobre todo, repito, nuestra familia que está tan cerca, que ha estado tan cerca en nuestros días, por esta razón no me voy a reconciliar contigo, por esta razón, por este motivo, porque esa no es una razón aceptable delante de Dios. Eso no es admisible, no podemos aceptar eso como una excusa, porque yo creo que la primer muestra que nos ha dado Dios de amor es que no nos tomó en cuenta nuestras faltas. Ahora, yo creo que cierto que todos en estos días pasamos por situaciones difíciles. Repito, algunos perdieron el sueño, algunos se preocuparon por situaciones que en ese momento estaban afligiéndoles, y esto generó un cambio en su carácter. Pero esto no es justificable. Esto no amerita que nosotros lo usemos como de pretexto, como para que los demás digan, bueno, pues me tienen que aceptar, tienen que entender que estoy pasando por esto. Eso no es aceptable. Y pensando en todo ello, fíjese que hay un pasaje en 1 Corintios 6:7, pensando en la importancia de las situaciones que se viven en la familia. Dice 1 Corintios 6:7, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Quiero detenerme en esta parte. Así es que por cierto, dice, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces, ya es una falta. O sea, el solo hecho de romper una unidad ya es una falta. Porque nosotros somos uno, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ya es una falta el que no tengamos una unidad. Y dice este pasaje, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? Que nosotros no tomemos en cuenta situaciones que en algún momento se han generado por un ambiente difícil en los hogares, en la familia. No podemos nosotros estar tomando las situaciones que estamos viviendo para que las tengamos como una razón de hacer algo o autojustificarlo. ¿Por qué no sufrís más bien, dice este pasaje, el agravio? ¿Qué quiere decir Dios? Sé tolerante, sé perdonador de manera inmediata. Es decir, no voy a estar metiendo a mi corazón, a mi vida, situaciones que están ocurriendo alrededor de mi familia, de mis seres queridos. Yo tengo que sufrir ese agravio, dice el Señor. Eso quiere decir que voy entendiendo que hay cambios en las personas que están teniendo por momentos difíciles, pero los asimilo, los considero como una situación que voy a tomar para que yo no lo deje entrar a mi corazón. Lo voy a considerar como algo que no tiene gran valor, que no tiene una situación que pueda afectar mi estado de ánimo ni espiritual. Dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Así dice 1 Corintios 6:7,
¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, Dios nos invita, amados hermanos, a que nosotros seamos sufridos. Acuérdense que el amor es ¿qué? Sufrido, es benigno. Son características del amor. En este pasaje nosotros encontramos a un creyente poniendo en práctica el amor y no la razón para decir, ok, entonces tú me hiciste esto, entonces yo te voy a hacer esto. O porque tú me hiciste eso, ahora yo debo de hacerte esto. Eso no debe de ser parte de nuestra vida. Ahora, si usted tiene la oportunidad de leer este pasaje de 1 Corintios 6 hasta el versículo 10, fíjese que Dios a través del apóstol Pablo le está hablando a los corintios y está hablándoles de que sean tolerantes. Sin embargo, hasta el versículo 10 hace un análisis el apóstol Pablo de diferentes faltas que se llegan a cometer cuando no se es tolerante. Y estas faltas terminan en que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y son una serie de faltas muy parecidas a las que se mencionan en el capítulo 5 de Gálatas respecto a los frutos de la carne. Los frutos de la carne no deben de ser una situación o frutos que se den en nuestra vida, porque entonces nosotros vamos a perder de vista el objetivo, el blanco. Y cuando Dios nos dice que suframos el agravio, es decir, no voy a tener resentimiento, eso es lo que nos quiere decir Dios, no voy a tener rencor, no me voy a vengar, no voy a actuar de una manera negativa. Entonces, cuando dice Dios, hablando ya de otras acciones negativas, que no se podrá heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la vida de una persona tiene que ir en acciones justas, correctas, en acciones que traigan como resultado la paz y la bendición para todos. Ahora bien, hay muchas personas en la vida que ayunan y oran y se escudan en este concepto de decir, bueno, es que yo soy el que tiene la razón, porque yo ayuno y yo oro. Esto, de verdad, hermanos, pues me llama la atención cómo algunos pueden usar esta acción tan importante, porque el ayuno y la oración son acciones que se llevan a cabo para buscar pues un resultado espiritual. Pero ese resultado espiritual puede estar lejos del ayuno y la oración. Puede estar lejos, porque puede ser que nosotros ayunemos solamente para que los demás piensen que somos espirituales, o que nos vean orar. Recuerde usted los pasajes de la Biblia cuando Jesús mencionaba sobre las personas que oraban y lo hacían a vista de todos, o los que ayunaban y trataban de demudar sus rostros. Trate de ver que en la historia de la Biblia muchas personas han usado el ayuno y la oración como para esconder una falsa espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nuestro ayuno y de nuestra oración? Pues acciones positivas. O sea, el ayuno y la oración me tienen que llevar, pues a una fe, a una relación con Dios, a recibir todas las cosas de Dios que Dios quiere que yo haga, pero no debo de usar el ayuno y la oración como un escudo de que tengo la razón. Eso lo vamos a dejar a un lado. Recuerde, en la Escritura hay un pasaje que refiere a un fariseo y a un publicano. Usted que ha tenido la oportunidad de leer la Biblia se acordará de que ese fariseo, lo dice Lucas 18, versículos 11 y 12, que estaba puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Estaba orando, ¿de acuerdo? Estaba orando este fariseo. Y decía, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros. ¿Qué estaba haciendo a través de la oración? Bueno, estaba teniendo vanagloria. Entonces su oración no era una oración que estuviera sirviendo para estar más conectado con Dios.
su oración estaba siendo un tanto como un arma de ataque o de autojustificación, porque dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué estaba haciendo él? Él se estaba comparando a sí mismo con los demás y se estaba considerando él como mejor persona. ¿Por qué? Pues porque estaba orando. Es más, lo decía en su oración, no solamente porque había tenido un tiempo de oración, en su propia oración lo estaba diciendo, que él era mejor que los demás. Y agrega este texto, porque no soy como los otros hombres. Se estaba autojustificando. Y dice, ladrones, estaba juzgando. Injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces, no solamente él se estaba autojustificando, estaba juzgando las acciones de los demás y estaba supuestamente orando. Pero el versículo 12 agrega algunas otras acciones. Le llamo acciones porque no son frutos. No es un fruto que él estuviera dando como el fruto del Espíritu. No estaba llevándolo a un resultado positivo su oración, ni lo que menciona el versículo 12, porque él dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, imagínese una persona oraba, ayunaba y diezmaba, pero todo esto, amados hermanos, no lo estaba llevando a un resultado positivo. ¿Por qué? Porque lo estaba usando como un medio de ataque para los demás. Él estaba creyéndose con la capacidad de que él podía juzgar a los demás, señalarlos y considerarse superior a los demás. Y esto, hermanos, es una situación que a veces en las familias puede ser un gran problema, porque si esto nosotros no lo llevamos, si ese ayuno, esa oración y nuestra entrega a Dios, no lo llevamos al fruto del Espíritu, es decir, a que eso me dé como resultado el fruto del Espíritu, es decir, buenas acciones, llevarme de injusto a justo, entonces pues es como hacer ruido y nada más. Es como nada más mostrarnos ante los demás como personas espirituales, pero la realidad es que no lo somos. Tenemos que usar ese ayuno, esa oración, nuestros diezmos aún, pero para tener un mayor encuentro con Dios. Ese mayor encuentro con Dios nos va a llevar a dar frutos. Y esos frutos los va a ver nuestra propia familia. Son los primeros que lo van a ver. Nuestra propia familia se va a dar cuenta si nosotros somos buenos o malos creyentes. Ahora, cuando las personas entran en un campo de autojustificación, pues creen que esta acción de ayunar, de orar, les da derecho a los demás pues de tener acciones negativas hacia ellos. Y esto no es permisible, amados hermanos. Esto no es aceptable. Nosotros tenemos que tratar a los demás con amor, con misericordia, con compasión. Tenemos que tratar a los demás de verdad como personas que necesitan amor y que necesitan ver en nosotros a la persona pues, que Dios nos puso que fuéramos. Si somos padres, como un buen padre. Si somos hijos, como un buen hijo. Si somos esposos, como un buen esposo. Eso es lo que tienen que ver las personas a nuestro alrededor. No podemos usar las amenazas, no podemos usar el chantaje. Eso no es aceptable. Por favor, piense en que nuestras familias necesitan reconciliación. Estos días que faltan, amados hermanos, antes de que se abran las puertas de nuestros hogares, por favor, antes de que se abran, aproveche para reconciliarse. Lo necesitamos. Mire, yo creo que a veces tenemos que hacer un análisis de dónde viene el problema. ¿De dónde viene? ¿Por qué se dan las cosas? ¿Por qué el actuar de cada persona se da de la forma en la que nosotros lo estamos haciendo? Mire, recuerde que nosotros, nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice la Escritura.
Dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora, yo quiero decirles que cuando no sabemos realmente conducirnos y entender que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tienen funciones, entonces puede ser que nos estemos autoengañando de que nosotros estamos bien con Dios. Y quiero hacer también un breve análisis de esta parte de nuestro ser. Por ejemplo, la Biblia habla de 3 tipos de hombres. Por ejemplo, habla del hombre natural, que es la persona que no conoce a Dios. Habla del hombre carnal, es de la persona que conoce a Dios, pero peca. Por eso se le llama el hombre carnal. Y después habla del hombre espiritual. Habla de la persona que tiene una relación constante con Dios. Y esto, si usted busca diferentes pasajes de la Biblia, como 1 Corintios 2:14, 3:3 o 2 versículo 15, 1 Corintios 2 versículo 15, va a encontrar estos conceptos que yo le acabo de mencionar. Entonces, nosotros tenemos que saber dónde nos estamos ubicando. Nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, cuando nuestra alma, fíjese bien, cuando nuestra alma se alía con el cuerpo, entonces da como resultado el hombre carnal. Cuando nuestra alma se alía con el espíritu, da como resultado hombre espiritual. Y cuando nuestra alma definitivamente no quiere saber nada de Dios, bueno, pues se va al otro extremo. Ahora, en las Escrituras también, este hombre natural, como lo menciona el libro de Corintios, es conocido como impío. Así se conoce en las Escrituras. Y el hombre carnal es conocido como pecador. Así es que cuando usted encuentre las Escrituras de que el que haga volver al pecador del error salvará un alma y cubrirá multitud de pecados, bueno, se está refiriendo a un creyente a una persona que en algún momento fue creyente, que conoce a Dios, pero ahora es un pecador. Así es que el hombre natural también es conocido como el impío, el hombre carnal como pecador y el hombre espiritual como justo. ¿A dónde nos tienen que llevar todas nuestras acciones que vamos haciendo todos los días a ser justos? Acuérdese que la Escritura que dice que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Esto lo dice Primera de Pedro 4:18. Ahora, si yo quiero reconciliarme, no solamente con mi familia, con la gente que me rodea, yo debo de tener un arrepentimiento verdadero. O sea, no voy a llegar con alguien a tratar de hacer las paces cuando todavía en mi corazón hay cosas que están guardadas y que me están dañando. Recordemos, el primer mensaje de Juan el Bautista fue sobre el arrepentimiento. Esa fue una etapa que marcó el inicio del Nuevo Testamento. Ahora, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue con el mensaje del arrepentimiento. Y eso marcó una etapa de ahí hasta su resurrección. Y cuando los apóstoles comienzan a predicar ya después de la resurrección de Jesús, el primer mensaje del apóstol Pedro fue sobre el arrepentimiento. Entonces, todas las etapas, así como la etapa de Juan el Bautista cuando inició anunciando la venida del Salvador o que el Salvador ya estaba, habló del arrepentimiento. Esta fue una etapa. La predicación del Evangelio de Jesús, otra etapa. La predicación de Pedro ya en el tiempo de Pentecostés fue otra etapa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que iniciar una nueva etapa en nuestra vida con arrepentimiento. Entonces, si esto lo hacemos, amada familia, va a funcionar la reconciliación. Necesitamos hacerla. No espere de verdad que esto se agrave, que se vaya más. Necesitamos abrazar a nuestra familia. De verdad, también los padres nos equivocamos. Si usted tiene que pedirle perdón a sus hijos, pídales perdón. De verdad se lo digo. Los esposos nos equivocamos. Si tiene que pedirle perdón a su esposa, hágalo. Si los padres lo tienen que hacer
también los hijos deben de hacerlo. Entonces, esto es algo que debe de reencontrarnos en una búsqueda para con Dios. Ahora, yo creo que cuando nosotros tengamos conflictos ahí en nuestro ser, donde nuestro espíritu, alma y cuerpo están en conflicto. ¿Por qué? Porque nuestra alma sabe una cosa, que nuestra alma se aflige, nuestra alma se angustia, nuestra alma se amarga. Y esto quiere decir que nuestra alma es el centro de las batallas, de todas las batallas, y es el centro de todas las emociones. Y cuando tengamos en conflicto con todo esto, que no sepamos qué hacer, porque cuando nuestra alma entra en ese conflicto, si voy y me alío con el cuerpo a hacer cosas que no se deben de hacer, o voy como alma y me alío con el espíritu para hacer las cosas que corresponden a Dios, cuando esa alma está en conflicto, bueno, Hebreos 4:12 nos habla acerca de lo que es la palabra de Dios. Algunos de ustedes ya se saben de memoria este pasaje que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Cuando habla de las coyunturas y los tuétanos, está hablando del cuerpo. Entonces, la palabra de Dios va a hacer que nuestro ser se haga así como un rompecabezas, porque dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros estemos en conflicto, vayamos a la palabra. Así de sencillo, a la palabra. La palabra nos va a permitir darnos cuenta de la relación que estamos teniendo con los demás, de cómo está siendo nuestro actuar con los demás. Así es de que nosotros necesitamos reconciliarnos, necesitamos estar en paz, necesitamos vivir de verdad como creyentes, como hijos de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros cuando habla de la reconciliación. El pasaje que habíamos leído al principio en 2 Corintios 5, 18, 20, quiero volverlo a leer. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amados hermanos, mi mejor deseo, mi mejor anhelo es que usted esté reconciliado con todos sus seres queridos. Pídales perdón, busquen a Dios, oren juntos, lleven esto a acciones buenas, que no solamente se queden a la mitad del camino. Les amamos, les extrañamos, pronto les vamos a ver, y permítame hacer una oración para darle gracias a Dios. Amado Dios, quiero agradecerte por este bello tiempo que tú nos has dado. Permite que todas las familias en estos momentos, después de que vean esta transmisión, hermoso Dios, puedan aprovechar para reconciliarse. Yo bendigo, mi Dios, esa reunión, y te pido que traigas paz a sus vidas y traigas bendición. Te lo pido, hermoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales y denle por ahí palomita, suscríbanse y seguimos en contacto. Dios les bendiga.